que se realiza con la finalidad de recolectar datos o información. Y esos datos, a su vez, esos datos van a servir para ser analizados. Les hablaba en la mañana, ¿no? De los resultados que ustedes obtengan, de los datos que van a recolectar, se tienen los resultados y se tienen que analizar pues, esos datos, ¿no? Para llegar finalmente a unas conclusiones. La última parte del trabajo de investigación van a ser las conclusiones y luego las recomendaciones, ¿ya? Y esas conclusiones tienen que ser resultados del trabajo que se realizó, o sea, de la evidencia, ¿no? Que debe ser sólida, contundente, específica. Eso es, digamos, lo que se quiere lograr con el trabajo de investigación. Y hay que olvidarse de esto, ¿no? Que no sea un razonamiento defectuoso o alguna opinión en general, ¿no? A este nivel ya no cabe ya opiniones o ideas que uno puede vertir, sino tiene que estar basado en la evidencia, en la observación, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer algunas interrogantes, ¿no? Cuando ustedes van a realizar su trabajo de investigación, ¿qué se va a hacer, no? ¿En qué consiste? Entonces la pregunta ustedes mismos la tienen que resolver, ¿no? Y el otro es, ¿de qué manera van a hacerlo? ¿Cuál va a ser el procedimiento? En la mañana estábamos hablando, por ejemplo, del producto final que era un extracto, no recuerdo, un producto. ¿Cómo piensan hacerlo? ¿No? Eso tiene que estar definido acá a nivel de plan de investigación. Y lógicamente para obtener lo que se piensa hacer u obtener, tienen que seguir pasos, procedimientos. ¿Cuál es primero, cuál es después y en qué consiste cada uno de ellos? Se tiene que detallar por qué se da cada paso. Tiene que ser secuencial. Entonces cada uno de estos pasos ustedes lo tienen que explicar, definir, pero no en términos, digamos, comunes, ¿no? Sino indicando parámetros, por decir temperatura, tiempo, una serie de presión, ¿no? Una serie de parámetros que ustedes van a utilizar para elaborar o resolver el problema. Entonces, cada paso que dan se tiene que explicar por qué se da cada paso, por qué debía ser así, ¿no? Y no de otra forma. Porque hacer digamos, una actividad puede hacer también de otra manera. Entonces, por acá se tiene que fundamentar, ¿no? O en todo caso, ustedes tienen que hacer un diseño de tal manera de que esa es la forma, ¿no? Con la cual se tiene que realizar. Entonces, para este diseño de investigación, a su vez tenemos que contar con elementos, ¿no? Y muchos de los elementos están en lo que ustedes ya hicieron anteriormente. Por ejemplo, la pregunta de investigación. Después de la pregunta está el objetivo, ¿no? Entonces, frente a la interrogación, frente a la pregunta de interrogación, ¿cuál es el objetivo que se tiene que lograr? Ustedes han hecho revisiones teóricas, ¿no? Los marcos teóricos, han planteado sus hipótesis,
Entonces, todo esto va a servir para que efectivamente puedan solucionar el problema, ¿no? Entonces, la hipótesis también lo va a guiar, ¿no? Luego tenemos la unidad de análisis apropiada. O sea, de todo el trabajo de investigación que ustedes van a realizar, existe una unidad de investigación o unidad de análisis. Entonces, ustedes tienen que definir cuál es, ¿no? Más adelante vamos a ver, por ejemplo, que a partir de una materia prima se va a obtener un determinado producto. Entonces, esa materia prima tendría que ser la unidad de investigación o la unidad de análisis. Y ni hablar de las variables. Ustedes prácticamente van a utilizar dos tipos de variables, ¿no? Variables independientes y variables dependientes. Entonces también está considerado como un elemento básico, ¿no?, de lo que es el diseño de investigación. Ustedes van a estudiar esas variables. Ustedes van a manipular esas variables, ¿no? Otro elemento básico es la operacionalización de variables. Ahí es donde van a definir la forma de medición de las variables. Entonces, muchas de las variables habíamos indicado de que te dan una idea, ¿no?, de qué es, pero la forma de medición posiblemente no se sabe, ¿no? Por eso se operacionaliza, ¿no? Entonces, también está considerado como un elemento básico para el diseño de la investigación. Tenemos la observación. Ustedes tienen que hacer anotaciones, tienen que tomar datos, tienen que levantar información. Todo lo que ocurre durante el trabajo de investigación se recomienda que ustedes lo anoten siempre. Tienen que tener un cuaderno de anotes y anoten todos. Al momento de la redacción, posiblemente no lo utilicen todos, ¿no?, sino estrictamente aquellos que son inherentes al trabajo de investigación. Pero cabe la posibilidad de que otras anotaciones, otras observaciones que ustedes han hecho, les ayuda a reforzar los fundamentos que ustedes hagan de sus hallazgos, ¿no? Inclusive hasta la sustentación, ¿no? Entonces, alguna cosa que ustedes no lo han considerado en el trabajo, en la redacción, le preguntan algo relacionado a su trabajo. Pero si ustedes ya lo han anotado, lo han visto, lo han percibido, entonces tranquilamente pueden dar respuesta, ¿no? Entonces, de ahí de que se recomienda anotar todo. Todo lo que se observa hay que anotarlo. Finalmente, hay que utilizar ciertos procedimientos analíticos, ¿no? En este caso, la estadística, ¿no? Ustedes dependiendo del tipo de trabajo que van a realizar, ustedes van a utilizar una estadística, ¿no? ¿Sí? Y dicho sea de paso, no sé si estarán llevando o van a llevar, hay un curso de estadística, ¿no? Y justamente se va a utilizar en el trabajo de investigación. Bien. Por otro lado tenemos el tipo básico de investigación. Anteriormente habíamos hecho una explicación del tipo y nivel de investigación. Entonces, en este momento tendríamos que definir qué tipo de investigación ustedes van a realizar. El exploratorio ya habíamos dicho, ¿no?, de que todo lo que se observa se anota. Uno ahí no va a manipular variables, nada, solamente es observar, ¿no? Pues en ese sentido, este tipo de investigación es más flexible, ¿no?
en cuanto a su precisión. No se requiere de precisión, sino solamente hay que explicar, ¿no? lo que se ve en el entorno. Pero en este tipo de investigación, ahí sí, en el descriptivo. Y en este tipo de investigación ya se requiere pues, de hacer uso de las mediciones, ¿no? De los efectos que se producen o alguna cosa que se genera, ¿no? Durante la investigación. Entonces, sobre todo hay que observar y describir. Entonces, a este tipo tampoco debe evitar el sesgo de la observación. O sea, la observación tiene que ser tal igual como se percibe, ¿no? Entonces, acá tenemos dos tipos, el exploratorio y el descriptivo. Y posiblemente esto usted no lo va a utilizar, ¿no? Porque es mucho más teórico, pero acá sí, posiblemente. Seguimos con los tipos básicos, ¿no? Y tenemos el explicativo. Este sí es el caso de la especialidad, ¿no? De la carrera. Entonces ahí sí van a hacer muchas observaciones tangibles, ¿no? Que se van a suceder debido a poner en práctica lo que ustedes han diseñado. Entonces ahí sí no debe ser sesgada, ¿no? Lo que se encuentra se tiene que anotar, no forzar, ¿no? Por decir, me ha salido una acidez muy alta. Uy, pero eso no guarda relación, me parece que no es cierto. Entonces anoto otra cosa. Entonces ya está sesgando, ¿no? Entonces lo que se puede hacer es manipular nuevamente, hacer una prueba y comprobar si realmente es ese resultado, ¿no? No sesgar, ¿ya? Entonces, en este tipo de diseño explicativo, tenemos que tener en cuenta que debe servir de base para inferir que va a haber una influencia, ¿no? Va a haber una causa o unas causas y va a existir variables, ¿no? Que van a actuar sobre otras variables, ¿ya? Estamos hablando de las variables, las causales son las variables independientes y las variables dependientes son los efectos, ¿no? Entonces, en este tipo de investigación se va a dar eso, causa-efecto. Y a su vez nos va a dar la posibilidad de evaluar lo que nosotros hemos dicho, ¿no? En la hipótesis. Porque la hipótesis, como ustedes ya lo han hecho también para su trabajo, es una conjetura, es una suposición. Ustedes creen que va a ser así, ¿no? Entonces van a evaluar, van a comprobar. Y se puede dar caso de que están en lo cierto o no, ¿no? Entonces lo que arroja los resultados, eso es lo que hay que hacer. Entonces hay que confrontar, ¿no? La hipótesis central con las hipótesis alternas, ¿no? Y por otro lado, se va a encontrar con una serie de limitaciones, bueno, pero esas limitaciones tienen que ser superables, ¿no? Y que sean inherentes al trabajo de investigación. La semana pasada yo le estaba comentando que estaba revisando un proyecto de tesis, ¿no? Y dentro de las limitaciones decía de hacer recorridos en la instalación para hacer reconocimientos. Entonces, ¿de qué manera
yo pueda estar limitado de que haya recorrido para hacer observaciones. Eso que no, en todo caso, no son inherentes al trabajo, ¿no? Por un lado pueden ser éticas, sí, posiblemente. Por otro lado pueden ser presupuestales. Puede ser que el proyecto que ustedes piensan hacer, al final les sale harto dinero, ¿no? Harta plata. 5.000 soles, por ejemplo, ¿no? Ustedes así nomás no pueden disponer con esa cantidad de dinero. O sea, van a necesitar presupuesto, ¿ya? Pues hay que ver la forma de superar esto. Puede ser una limitación, ¿no? Y ya se había comentado, ¿no? Ustedes pueden concursar a proyectos de investigación que sean subvencionados por el canon minero. La universidad cada año recibe harto dinero del canon minero para hacer obras y para hacer este trabajo de investigación. Y estamos alrededor de los 300 millones, creo, algo así, de soles. Es decir, que no se han gastado, ¿no? Y así se va acumulando. Entonces ustedes tienen ahí una oportunidad de acceder a esos presupuestos. Entonces, en ese sentido, si alguien que quiere hacer su tesis le sale 5.000, 7.000 soles, se presenta digamos, presenta su proyecto al vicerrectorado de investigación y puede salir seleccionado y no le va a costar ni un centavo. Solamente tiene que seguir todo el plan que se ha trazado, ¿no? Toda la programación que ustedes mismos van a programar. Puede haber limitaciones de tiempo también, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay productos, materias primas, que son temporales, ¿no? De todo el año, solamente determinados 2 o 3 meses, es posible encontrar esta materia prima en las mejores condiciones. Pasa ese tiempo, conforme va pasando ese tiempo, se va haciendo escaso, se hace caro y ya no hay producción. Entonces es una limitación, ¿no? Entonces hay que programar su trabajo de investigación de tal manera que uno tiene que calcular, ¿no? En momentos antes de que efectivamente haya producción de materia prima en abundancia y esté aprobado mi proyecto. Entonces yo agarro la materia prima en su mejor momento, ¿no? De producción. ¿Ya? También puede ser una limitación inherente al trabajo de investigación. Y el otro es la falta de información. Muchas veces hay trabajos inéditos, ¿no? Y bibliografía así nomás no hay, pues, ¿no? O hay muy poco. Entonces, también puede ser una limitación. En esos casos se hacen estudios de productos similares, ¿no? Bien. Lo que sí, en nuestro caso, va a corresponder a un diseño causal, es decir, causa-efecto, ¿no? Entonces, este tipo de diseño de investigación nos va a permitir hacer deducciones, ¿no? O inferir relaciones causales entre las variables. O sea, si hay una causa, tiene que haber un efecto. Una causa es una variable, el efecto también es la otra variable. Entonces vamos a poder sacar deducciones, ¿no? Conclusiones. La relación que existe entre una variable y las otras variables, ¿no? Luego tenemos que definir lo que se dice el dominio de la generabilidad, ¿no? Es decir,
a través de los resultados que nosotros obtenemos, podemos decir que todo este área, todo este espacio está sujeto de ese tipo de comportamiento. En otras palabras, podemos generalizar. Entonces, de modo que nosotros estamos haciendo un estudio de lo que tenemos acá, la aceituna, ¿no? La aceituna en Tacna. Y ustedes no van a estudiar toda la aceituna que hay en Tacna, ¿no? Entonces tendrán que seleccionar una muestra, ¿no?, de todo ese universo. Y los resultados que ustedes obtengan ya lo pueden generalizar. ¿Ya? Es posible que se pueda generalizar. Por otro lado, ustedes no deben llegar a esto, pues, ¿no? Tienen que llegar a hacer un buen diseño, porque un mal diseño puede llegar a conclusiones erróneas, ¿no?, insignificantes, ¿no? Entonces, muy a pesar de que las ideas y las hipótesis pueden ser supuestamente brillantes, ¿no? Entonces, antes de realizar el trabajo de investigación, se puede dar esto, ¿no? Unas buenas hipótesis, qué bueno, qué resultado va a obtener, ¿no? Pero al final, si el diseño no está bien realizado y luego de ejecutado el trabajo, ¿qué conclusiones vamos a obtener? ¿Ya? Entonces, mucho va a depender también del ingenio y el manejo de variables que ustedes van a hacer, ¿ya? Para eso están las pruebas. Entonces, uno tiene que probar de diferentes maneras. Y una de ellas va a ser, porque en una sola ustedes no van a obtener. Supongamos que estamos elaborando un producto y sabemos que ese producto tiene que tener cierta textura, cierta viscosidad, ¿no? Inclusive cierta apariencia, ¿no? Y posiblemente en una no sale, en otra tampoco. Entonces van probando, ¿no? Van probando sus variables de tal manera de que lleguen a un buen diseño y obtener lo que se estaba buscando, ¿no? Bien, si seguimos con con los diseños causales, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es establecer una relación entre dos o más variables. Tiene que haber una relación, no puede ser independiente, ¿no? Por eso se habla de causalidad. Entonces, si hay una causa, tiene que haber un efecto. Si hay un efecto, tiene que haber una causa. Y lo otro, demostrar que los resultados son ciertos en el mundo real. Eso significa de que ustedes pueden repetir el experimento y les tiene que salir lo mismo, ¿no? Lógicamente que se tiene que acondicionar todo el procedimiento, tiene que haber condiciones, ¿no? ¿No? Entonces, si las condiciones son las mismas y se sigue un diseño, entonces esos resultados se tienen que dar siempre, ¿ya? De ahí de que cuando uno elabora un producto a nivel de laboratorio y existe la posibilidad de que se pueda producir en grandes cantidades, en grandes volúmenes, entonces como yo ya sé, ya tengo el diseño, ¿no? Entonces yo lo puedo repetir N veces, porque ya conozco sus parámetros. Y cada vez que produzca siempre va a ser lo mismo. No puede haber un producto diferente a la producción anterior o la posterior. Siempre se va a repetir, siempre va a ser lo mismo. Pues ya tengo bien definido en mi investigación todo el procedimiento, todos los pasos que hay que dar.
los tiempos, temperatura, presión, cocción, etcétera, ¿no? Todo lo que se tiene que hacer. Y por otro lado, también esto de acá, ¿no? Revelar si un fenómeno precede a otro en el tiempo. O sea, lo que estamos indicando al inicio, ¿no? ¿Cuál es primero, cuál es después? La precedencia, ¿no? No podemos, de un paso pasar a otro, ¿no? Sí, obviando el que está adelante. Se tiene que, en el diseño tiene que estar la secuencia, ¿ya? ¿Cuál es lo primero? Y como ya tenemos todo bien definido, cuáles son los pasos, entonces vamos a eliminar explicaciones que no, que no tienen, digamos, asidero o que no son consecuencia, ¿no? Del trabajo que se está realizando. Entonces, explicaciones alternativas ya no tienen cabida, como se dice, ¿no? Bien. Lógicamente que para lograr diseños que tengan esas características que hemos indicado anteriormente, tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Todo lo que estamos indicando lo vamos a ver posteriormente ya en diseños propiamente dichos, ¿no? Entonces, los requisitos. Debe haber una covariación, es decir, relación entre variables dependientes e independientes. Tiene que haber una secuencia lógica, ¿no? Un proceso lógico. Entonces, nosotros hemos establecido ciertos pasos, ciertos procedimientos, y si aplicamos la lógica, tiene que ser así, bueno, porque en caso contrario, posiblemente no podemos lograr lo que nosotros nos hemos propuesto. Y a su vez, cada uno depende de un determinado tiempo de tratamiento. Ya no puede ser indefinido cada paso, cada proceso del diseño que se esté dando, ¿no? Sino tiene que estar definidos en el tiempo. Y por otro lado, según los resultados que se obtengan, hay que eliminar esta posibilidad de que exista una relación. En investigación se llama empuria, o sea, se refiere a la apariencia, ¿no? Que puede existir en una relación causal de variables, ¿no? Entonces, aparentemente puede pensarse que es así, es decir, que una variable causa, ¿no? Tenga relación con otra variable, como le digo, aparentemente, sin tener la certeza de que sea así. O en todo caso, no tiene nada que ver, ¿no? Esa es una relación empuria. Por ejemplo, supongamos que podemos decir que la estatura de los niños de 12 a 18 años tiene relación con el conocimiento de matemáticas. Esa es una relación empuria, ¿no? Que no tiene sentido, no hay una lógica, ¿no? Como que la estatura va a ser de que seas mejor o peor en matemáticas, ¿no? Entonces aparentemente se podría pensar, pero no es así, pues, ¿no? Bien. Si nosotros quisiéramos representar
estas relaciones causales y empíricas, sería de esta manera, sería una relación causal. La variable independiente, que normalmente se representa con X, y la variable dependiente. Entonces, esta es una relación causal. Esta es la causa y este es el efecto. ¿Ya? Así tiene que ser. Como se dice, unívoca. ¿Ya? Y cuando es empírica, ya aparece un distractor, ¿no? O sea, no puede venir la relación así, ¿no? De acá a X y de acá a Y. Entonces, no, así no es un diseño, ¿no? Causal. ¿Ya? Bien. Bueno, seguidamente vamos a pasar, digamos, a los aspectos ya más inherentes de lo que es este capítulo de metodología de la investigación. ¿Ya? En la carpeta está digamos, el reglamento de grados y títulos, ¿no? Y en el reglamento de grados y títulos ahí está la secuencia que se tiene que seguir, los procedimientos o los términos de referencia para hacer una tesis y también para hacer un plan de tesis o proyecto de tesis. Y solamente he sacado esa parte de diseño metodológico que nos corresponde. ¿Ya? Y está en el capítulo 4. En el capítulo 5 ya viene otra cosa, ¿no? Aspectos administrativos. Esto es ya la parte final. ¿Ya? Entonces, este es un trabajo de investigación, su índice, ¿no? Entonces, diseño metodológico. Entonces, nos pide la ubicación geográfica y temporal. Esto ustedes ya lo conocen, lo han hecho. Y por otro lado, la unidad de estudio que acabamos de indicar. Entonces, en el desarrollo de la investigación se tiene que explicar quién es o cuáles son las unidades de estudio. Y por otro lado, la población y muestra. La población es un total y de ese total se toma una fracción, una parte, esa es la muestra. Entonces ahí tiene que explicar cuál es el procedimiento que ustedes han seguido para encontrar la muestra. ¿Ya? Y bueno, no es mi... En realidad yo no quisiera, digamos, utilizar ejemplos reales para explicarles el tratamiento que están dando en muchos de los casos, pero a veces eso ocurre, ¿no? Entonces, acabo de indicarles de que de un total que la población tenemos que seleccionar una muestra, ¿ya? Entonces, en un trabajo de investigación, de posibles, digamos, lugares de estudio, supongo que son colegios, ¿no? Entonces, de todo un colegio, ustedes saben cuántos alumnos hay, ¿no? Desde primero hasta quinto, hasta sexto, creo. Entonces puede haber una gran cantidad de estudiantes. Y dependiendo de la cantidad del tema que estoy realizando, yo no voy a estudiar pues, a todo el colegio, ¿no? Todos los, digamos, estudiantes, ¿no? Tengo que seleccionar una muestra. Entonces estudio la muestra y luego ya con los resultados yo puedo generalizar, ¿no? A todo el colegio, ¿ya? E inclusive del colegio puedo tomar todos los quintos años. Supongo que son 700 alumnos, todos los quintos años, 700. Entonces los 700 serían la población. Pero yo no voy a estudiar pues, a los 700. Tengo que seguir un procedimiento, una técnica para obtener una muestra, ¿ya? Entonces de los 700 posiblemente
yo voy a estudiar solamente a 30 o 35. Entonces eso ya es más fácil de manejarlo, ¿no? Imagínate 700, ¿no? Con 35 ya, pero para obtener ese 35 hay tiene que seguir un procedimiento, una técnica, ¿ya? Entonces, en un trabajo de investigación dicen que se va a estudiar una institución, ¿no? Y prácticamente se estudia a todos, ¿no? Porque ahí hay una serie de componentes, ¿no? Entonces, ¿dónde está la población? Y la población dice que es todo. Y la muestra, no hay que, como son pocos nomás, se les ha estudiado a todos. Entonces, esto no está siguiendo un buen tratamiento, ¿no? Lo que tendría que ser es que hay varios componentes. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, varios, ¿no? Y de esos varios me va a salir uno solo. Puede ser, ¿no? Pero ya de una muestra, de una población, tengo que tomar una muestra, ¿ya? Ahora luego sigue el método, esto es lo que estamos hablando, ¿no? Tipo y diseño de investigación. El de nosotros va a ser experimental, ¿no? Es un diseño experimental. Tenemos que diseñar el procedimiento de la investigación, cómo se va a realizar el trabajo de investigación, ¿ya? Entonces acá hay un diseño procedimental o diseño experimental, ¿ya? Y lógicamente luego sigue qué instrumentos ustedes van a utilizar para la medición, cómo van a recolectar los datos y de qué manera van a analizar esos datos, en la parte estadística, ¿no? Entonces el curso de estadística que ustedes están llevando les va a servir acá, ¿ya? Y esto ya es solamente para complementar todo lo que debe tener un proyecto de investigación. Entonces más vamos a ver, ustedes van a realizar esto, ¿ya? Perdón. Sí, esto de acá. El diseño procedimental o diseño experimental. Ahí tienen, por ejemplo. El proyecto de tesis, este de acá. Dice determinación de la cinética de absorción de fructooligosacáridos. Este es el azúcar que tiene el yacón, a partir del extracto de yacón, empleando resinas de intercambio iónico. Este es uno y este es otro. Entonces, para que tengan una idea, al zumo de yacón lo van a someter a estos dos tipos de absorbentes, este absorbente y este absorbente. Y van a medir la cinética, o sea, la velocidad de absorción. ¿Quién absorbe más rápido, no? Los azúcares del yacón. Bueno, el título suena rimbombante, ¿no? Pero, como siempre yo le digo, ¿y dónde está el aporte, no? ¿Cuál es el plus? ¿Para qué me serviría esto? Porque, bueno, yo puedo utilizar absorbentes, puedo utilizar laboratorio, todo lo que sea, pero ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la utilidad? ¿No? Bueno, independientemente de eso, cuando tú hagas el diseño del experimento, tienes que mostrar esto, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, acá que dice el extracto de yacón. Ya, de alguna manera ya tiene que tener el extracto. El extracto se tiene que clarificar, porque este extracto es como un jugo, ¿no? Entonces lo tiene que clarificar utilizando un filtro, ¿no? E inclusive se tiene que decolorar para que sea, digamos, tenga una apariencia cristalina, ¿no?
y luego lo somete a un carbón activado granular al 40%. Entonces este carbón activado granular va a absorber ese azúcar del yacón, que se llama fructooligosacáridos, así se llama, va a absorber. Pero no va a ser instantáneo, sino va a utilizar tiempo, ¿no? 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos. O sea, 1 hora, ¿no? 2 horas, hora y media, así. ¿Cuál será el mejor? Esa es la idea, ¿no? ¿Cuál es el que mejor grado de absorción va a tener? Y a su vez todos van a recibir una ayuda de una agitación a 100 revoluciones por minuto y una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Bien? Y vamos a obtener, digamos, el producto, que va a ser el azúcar o el FOS. El FOS es el FOS absorbido. En eso consiste este trabajo de investigación. Ustedes tienen su trabajo de investigación, entonces tienen que elaborar este tipo de diseño experimental. Y así hay varios, ¿no? Este es el caso de diseño experimental para el estudio de elaboración de un pan de molde al que se le adiciona chía. Algo de esto también les había comentado, ¿no? Entonces, acá se trata de un pan de molde creo que es, al cual se le ha obtenido se le ha agregado la chía, ¿no? Para enriquecerlo. Entonces acá tiene su variable independiente, independiente. Las cantidades, las concentraciones, los porcentajes de chía que va a utilizar. Tiene la formulación de la harina, esta es la formulación del pan, esta es la formulación, y va a utilizar este porcentaje de chía, 3%, 6%, 9%, 12%, 15%. Se supone que uno de ellos va a ser el óptimo, ¿no? ¿Ya? Y sus variables dependientes son estas. Características sensoriales, ustedes también han planteado así, ¿no? Características sensoriales. Composición proximal, esto les había dicho que se hace de cajón, ¿no? No es necesario que aparezca como si va a descubrir algo, ¿no? Esto sí podría ser características físico, faltaría químicas, ¿no? Si fueran químicas, ahí sí figuraría, ¿no? Ustedes saben que la chía tiene omega, ¿no? Pues acá podría salir la omega, ¿no? Pero solamente es físicas, dice acá, ¿no? Y dentro de la física solamente va a haber textura, ¿ya? Entonces ni siquiera se sabe si el producto tiene, digamos, el omega que contenía la chía. No vaya a ser de que en la fermentación y en el horneado, de la temperatura que se aplica, desaparece, pues, ¿no? El omega. Entonces hubiera sido interesante que este producto al final, como dijo alguien en la mañana, mantiene sus componentes nutricionales, ¿no? Entonces, acá prácticamente está el proceso de elaboración y ahí se aprovecha para ver de qué maneras digamos, va a aplicar su variable independiente, ¿no? Y obtener las variables dependientes, ¿ya? Entonces, esta es la formulación, se recepciona la formulación, se hace el pesado, se mezcla, elaboración de pan, se mezcla todo
y se le va a agregar harina de chía en estos porcentajes. Se va a amasar todo, se hace el boleado, en bolitas, ¿no? Del mismo peso, boleado y enrollado. Se hace el moldeado, allá entonces es pan de moldes. Se hace el moldeado, se fermenta 2 horas, eso ya no se puede variar, es así la elaboración de pan. Se hornea y a estas condiciones, por este tiempo. Se enfría, se envasa el producto, se almacena y luego se va a hacer los análisis. Que viene a ser las variables, ¿no? Dependientes. Entonces no se olviden que las variables independientes se representan con X y las variables dependientes con Y. Este es II, este es IJ y este es IK, para diferenciarlo, ¿no? Pero se puede hacer un poco más, ¿no? Acá, características físicas y químicas, ¿no? Entonces en química me hubiera interesado, ¿no? Su composición química. No tanto esto, porque eso siempre se hace. Es de, como se dice, de cajón. Y esto de acá también es fácil, ¿no? Características sensoriales. Como le decía, ¿cómo hacen los tesistas? Agarran su producto, van a la biblioteca y ahí ven a algunos de sus amigos, o los invita a sus amigos, ¿sabe qué? Bueno, quiero que me colabore y voy a hacer una degustación a tal hora, tal día en la biblioteca, por decir, ¿no? Y van, ¿no? Sus amigos, y entonces ellos le van a calificar bien, ¿no? Otra cosa sería de que esto sea un panel neutral y que tenga conocimiento, que sea entrenado. Ellos sí le van a calificar como debe ser. No lo conocen al autor. O sea, todo tiene que ser anónimo, ¿no? Entonces, cuando yo sé que están mis amigos, y mis amigos no me van a defraudar, pues, ¿no? Entonces, esa forma de trabajo no... Y a veces, al final vienen así, con estos resultados, como les estoy explicando. Y yo pongo a consideración eso, ¿no? Durante la sustentación. Yo le digo así, ya, pues, para que escuchen todo, le digo. Mis amigos, yo les invito para que degusten. Son mis amigos, no me van a jalar, ¿no? Al contrario, me van a decir que es rico, qué bueno, ¿no? Entonces, eso no, eso es sesgado, ¿no? Entonces tiene que ser un panel que realmente califique en forma neutral, ¿no? Entonces ahí sí, lo que dicen, porque ellos están entrenados para eso, ¿no? El color, el sabor, la textura, todo me van a decir cómo es, ¿no? Mis amigos de repente no, como no son especialistas panaderos, para ellos les parecerá pues, que es buen olor, buena textura, ¿no? Apariencia, todo, ¿ya? Y bueno, en este caso lo que queremos ver es eso. Se tiene que hacer un diseño experimental. Y ustedes para su producto también lo van a hacer, ¿ya? En todo caso, este material lo voy a subir al aula virtual para que ustedes lo tengan como referencia. No va a ser igualito, ¿no? Ustedes lo van a hacer a su manera, a su forma, según su tema, ¿ya? Y tenemos acá otro, ¿no? En este caso es extracción del colorante del maíz morado. ¿Qué colorante va a extraer tiene que ser el predominante, ¿no? La antocianina. El color rojo que tiene la chicha morada o el maíz morado es la antocianina. Es el color morado valga la redundancia, del maíz morado. Entonces va a medir la extracción, ¿ya? Y utilizando el flujo general que se muestra acá.
¿Ya? Veamos entonces cómo piensa obtener este colorante, que es la antocianina. Tiene la materia prima, el maíz morado. Habría que ver también de qué procedencia es, ¿no? Si es de Tacna o es del Muqueo o es arequipeña, no sé. Eso también se tiene que definir acá. Se hace una selección, bueno, se compra como se dice, a granel y para efecto de elaboración se tiene que seleccionar, bueno, en forma manual. Se hace un lavado, ¿no? Para separar desperdicios, impurezas, todo eso, ¿no? Con agua a presión. Se hace el secado, se escurre con aire caliente, se escurre y luego se seca. Secado. El secado con aire caliente, la temperatura es de 50 grados y la velocidad del aire es 2,8 metros por segundo. ¿Ya? Observen que van indicando parámetros, ¿no? Se hace el desgranado, entonces se saca el grano y esto no va a ser motivo de investigación, sino la coronta. Se dice, ¿no?, de que la coronta es el que tiene más color que el grano. Entonces, se toma la coronta, se hace la molienda de la coronta mediante un molino de martillos y cuchillos. Se va a utilizar un solvente para sacar el color y vamos a obtener el extracto. ¿Ya? Y como vamos a sacar el extracto, el colorante, la parte sólida va a ser la torta y la parte líquida va a ser el extracto, que va a ser a su vez antocianina. ¿Ya? Y en este proceso también se aplica una temperatura y una presión. ¿Ya? Pues en otras palabras, ustedes tienen que diseñar cómo van a trabajar para hacer su trabajo de investigación. ¿Ya? Bueno, siguiendo con la secuencia, ustedes tienen que explicar lo que aparece acá, tienen que explicar cada uno de ellos, en qué consiste. ¿Ya? Ahí está la explicación. Eso se le llama procedimiento de la investigación. La selección, ¿no? Se efectuó manualmente, digo manual, ¿no? Con el fin de separar las mazorcas que presentan signos de deterioro, granos dañados y con indicios de pudrición. Se cuenta, explica, ¿no? El lavado, agua a presión, dijo, ¿no? Con la finalidad de eliminar suciedad, impureza, todo. El secado, explica indicando parámetros, ¿no? Velocidad de aire, temperatura, todo. El desgranado, la molienda. Sí, en forma breve usted tiene que explicar los pasos, ¿no? Y este es ya de la extracción y la explicación de la extracción, ¿ya? Y luego pasa a detallar los instrumentos de medición. Entonces acá dice qué instrumentos va a utilizar. Dice, se utilizan materiales y equipos necesarios como reactivos, materiales y equipos. Ahí está. Reactivos, hay que indicar qué reactivos va a utilizar. Los materiales, también falta. Acá solamente este material de vidrio. Se utilizan más materiales de vidrio, tiene que ser un listado acá. Equipos. Acá solamente está una relación. Entonces hay equipos que son importantes, hay que indicar las especificaciones técnicas. Ahora, ¿por qué se ponen las especificaciones técnicas por ejemplo, de acá, evaporador rotatorio? Las especificaciones técnicas, o sea, cómo trabaja, cuál es el grado digamos, de eficiencia, ¿no? O sea, se trata de equipos
que son de última generación y que son altamente sensibles, que son exactos, precisos. Ahí interesa mucho la precisión, ¿ya? Acá utilizar este túnel de evaporación, pero no dice dónde están las especificaciones, ¿ya? Entonces, cuando yo recibo tipo así la relación, así nomás no va. Tiene que haber especificaciones. Cada uno tiene que ir debidamente explicado, ¿ya? Anoten eso. Especificaciones técnicas de los equipos, ¿ya? Acá también de los martillos. La estufa de igual manera. ¿Qué grado, qué rangos de temperatura tiene? De qué tipo es, etcétera, ¿no? Y luego tiene que indicar la recolección de datos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Ya? Y lógicamente que después va a ser sujeto de un análisis. Entonces en realidad están los ítems, pero no está desarrollado. Acá, por ejemplo, no está, los reactivos no están. Acá materiales falta. Empezando materias primas, debe de poner el maíz morado, ¿no? Y después todos los materiales de vidrio que va a utilizar, ¿ya? Esto ya es la parte de recolección de datos, ¿no? Según las observaciones que va a realizar, ¿no? Y van a utilizar, este es un material bibliográfico, ¿no? Bueno, acá tendrían que estar las normas, ¿no? Para fabricar, elaborar tipos hay normas, ¿no? Entonces acá tendrían que estar las normas, ¿no? Documentos informativos. Anuario, INEI, sí, puede ser también. Padrón de agricultores, no le encuentro el sentido. Yo no voy a estudiar a los agricultores, ¿no? El padrón, ¿qué tiene que ver ahí el padrón? Bueno, adrede ha aparecido, digamos, este proyecto, tiene algunas carencias, ¿no? Entonces, en este momento lo estoy indicando para que ustedes no cometan esos errores, ¿no? Procedimiento y análisis de datos. De igual manera, acá se explica, ¿no? De qué maneras va a obtener los datos y luego qué va a hacer para poderlos interpretar. Bueno, acá hace interpretación, medidas estadísticas, descriptivas, análisis exploratorios, todo lo que va a utilizar. Y las formas de representación. Va a representar en tablas y en gráficos. Los gráficos van a ser de barras simples, de sectores, o sea, tipo queso. Este es otro tipo también de gráfico. Y para la estadística se va a utilizar SPSS, ¿no? Versión 15. Eso ya ustedes lo van a definir según el tipo de investigación que van a realizar, ¿ya? El aspecto administrativo, como les decía, esto ya es la parte complementaria, ¿no? Entonces tenemos los recursos humanos y recursos materiales. Entonces todo lo que interviene en la elaboración o apoya, ¿no? Tienen que ver con el trabajo de investigación. Lo cierto es de que tiene que haber un responsable que es el que está ejecutando, tiene que tener un asesor que tiene que indicar quién es el asesor y acá también el nombre de la persona que está haciendo. Dice que va a tener un asesor estadístico, tiene que poner el nombre. O en apuesto digitador también se pone, ¿no? Pues que son recursos humanos. Materiales, todo lo que va a utilizar para digamos, ya prácticamente la parte de la redacción e impresión, ¿no?
Y también eso ustedes tienen que hacer, el financiamiento. O sea, cuánto les va a costar el proyecto. Acá me parece muy barato. Por ejemplo, 2% de papel periódico, 2 soles. Bibliografía, 20 soles. Tipeado, 15 soles. Me parece muy barato. Fotocopia, 30 soles. Útiles de escritorio, total, 107. Revisión, aprobación, bueno, eso no le va a costar nada, ¿no? Revisión de libros, revistas, internet. Adquisición de libros, si va a adquirir, mensual es muy barato. Adquisición de revistas, bueno, quizás 10 soles, un par de revistas. Lo cierto es que ustedes tienen que poner lo que realmente es, ¿no? Validación del muestreo, asesoría estadística. Cada uno sabe sus necesidades, sus requerimientos. Lo cierto es que te tiene que tener esta forma, ¿ya? Se detalla cada uno de ellos, inclusive imprevistos, y al final tenemos un total. Y acá hay que poner, ¿no? ¿Quién es el que va a subvencionar este dinero? En este caso está indicando de que el investigador va a correr con todos los gastos. Pero yo le decía, ¿no? Imagínense que esto salga 5.000, 7.000 o 10.000 soles. Va a ser difícil de ser subvencionado. Entonces ustedes tienen que concursar, ¿no? ¿Ya? Luego tiene que hacer un diagrama de Gantt, donde se vean las actividades en forma cronológica. Acá están todas las actividades y el tiempo que va a demandar, ¿no? El tiempo que va en este caso son 16 semanas, ¿no? Y el tiempo que va a demandar cada uno de ellos. Esta actividad va a demandar este tiempo. Esta actividad va a demandar esto de acá. Y así va avanzando, ¿no? Y la redacción incluso no es para terminar, sino o sea, tener todos los resultados, sino ya desde más antes ya va redactando, ¿no? El trabajo. Termina esta actividad y ya termina también de redactar. Y lo último es la presentación del producto, ¿no? O del proyecto, de la tesis, ¿no? Entonces, esto es lo que se va a hacer como trabajo final. Pero claro, el último trabajo de los trabajos parciales que están realizando, ¿ya? Bien. Entonces, para poder complementar lo que hemos explicado, vamos a ver algunos videos, ¿ya? Primero vamos a dejar de presentar y voy a lo voy a buscar. Este es.
Ya. Primeramente vamos a ver el proceso como a manera de refrescar todo lo que hasta este momento ustedes han hecho y dónde van a terminar, ¿ya? Como como una especie de recordatorio y para que se ubiquen en este momento y ya en qué etapa estamos, ¿no? Ya, ya. Primero voy a compartir. Ya, entonces pongan mucha atención. Vamos a hacer un recordatorio de lo que en realidad es el trabajo de investigación y sobre todo para que ya se den cuenta de que a qué nivel estamos ya. ¿Cómo están mis queridos estudiantes y mis amigos de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de metodologías de la investigación. Mi nombre es José Luis López y hoy vamos a hablar del proceso de investigación. El proceso de investigación es algo así como las etapas o pasos que deberíamos cruzar o que debemos recorrer para poder realizar con éxito nuestra tesis o proyecto de investigación bajo una metodología científica. Es muy importante que conozcamos y entendamos este proceso, puesto que eso nos va a ayudar a que nuestra investigación la podamos llevar de una forma más ordenada, más sistematizada, porque podemos saber en qué etapa estamos y cuáles son las etapas que nos falta recorrer para culminar con éxito nuestro trabajo. Yo lo utilizo mucho con mis estudiantes cuando soy tutor de tesis, porque nos vamos guiando por este proceso. Y aunque hay que reconocer que no siempre las personas lo siguen de manera sistematizada, pues lo recomendable es tratar de hacerlo siempre en la medida de lo posible. El proceso de investigación empieza con la selección del tema, o algunos le llaman con el planteamiento de la idea de investigación. Es la etapa en la cual pues vamos a empezar a definir qué es lo que queremos investigar. Y para ello pues yo recomiendo partir de una indagación personal, es decir, empezar a ser honestos con nosotros mismos, empezar a identificar qué cosas nos gustan, qué cosas nos llaman la atención, qué cosas nos interesa averiguar, para de esta forma comenzar a identificar alguna temática que nos puede interesar para desarrollar nuestro trabajo de investigación o tesis. Una vez que ya tenemos esta indagación personal, pues lo que se recomienda es que empecemos a buscar información en artículos, en libros, en revistas, en internet, para que podamos seguir consolidando nuestra idea a fin de llegar a nuestro tema de investigación. También es muy recomendable, siempre que sea posible, pues consultar a expertos, personas que ya tengan experiencia en esa temática, para que nos puedan dar algunas recomendaciones al respecto. Una vez que hemos logrado identificar algún tema de interés, pues es momento de realizar una revisión bibliográfica, una primera revisión bibliográfica. Algunos la incluyen en la etapa 1, a mí me gusta ponerla por separado, puesto que considero que es una etapa muy importante que si le damos el tiempo y le ponemos la dedicación respectiva, nos va a facilitar mucho las cosas posteriormente. En una revisión bibliográfica inicial, pues tendríamos que ir a artículos científicos, libros, tesis, informes, generalmente para ver qué es lo que se ha investigado del tema, qué se ha escrito sobre eso, qué se ha hecho sobre eso.
En mi experiencia, cuando los estudiantes le ponen mucho énfasis a esta parte y lo hacen bien, con bastante dedicación, comienzan a tener más argumentos sobre el tema del cual quieren investigar, comienzan a manejar más conceptos, a tener más ideas, y de esta manera su tesis comienza a fluir más rápido. Una vez que ya hemos hecho la revisión bibliográfica y ya tenemos algunos conocimientos sobre lo que se ha hecho y está relacionado con nuestro tema, pues la siguiente etapa es el planteamiento del problema. Es la hora de empezar a darle forma a nuestra investigación, y esto generalmente está compuesto por los objetivos de investigación, por las preguntas de investigación, que son prácticamente las cuestiones que trataremos de contestar y que guiarán en gran parte de nuestra investigación, la justificación, que equivale al por qué vale la pena hacer nuestro trabajo, y una parte que me encanta, y aunque no se lo ponen en todas las tesis o proyectos de investigación, y esto es pues el análisis de las deficiencias del problema que estamos tratando de investigar, es decir, qué cuestiones no se han tocado bien o qué otro enfoque se le puede dar a ese tema. Esta parte es muy importante y con mis estudiantes le ponemos mucho énfasis, porque es como que nos ayuda a identificar cuál es esa puertita que todavía no se ha tocado y por la cual nos podemos meter de forma original a ese tema. Siguiendo, pues tendríamos el marco teórico. El marco teórico pues consiste en hacer una revisión de los antecedentes del problema, las cosas que ya se han investigado, empezar pues a identificar las teorías preexistentes que están relacionadas con nuestro tema y que nos pueden servir de fundamento para el mismo, empezar a definir ya bien nuestras variables de investigación, desarrollar el marco conceptual, dejar claro los conceptos que están relacionados con nuestro tema. Si hemos realizado en la etapa 2 una buena revisión bibliográfica, le hemos dedicado el tiempo, vamos a tener muchísima información que nos va a ayudar a realizar el marco teórico de forma más rápida. Generalmente el marco teórico es algo a lo que mis estudiantes les suelen tener miedo, y creo que muchos estudiantes como que lo ven con un poco de dificultad porque suele tomar bastante tiempo, pero en la experiencia he visto que si se hace una buena revisión bibliográfica, pues es más fácil desarrollar posteriormente el marco teórico. Hasta aquí pues, si hemos realizado con éxito estas partes o estas etapas del proceso, ya tendríamos pues el qué, es decir, el qué vamos a investigar. Lo tendríamos bastante claro y ya podríamos empezar al cómo lo vamos a investigar. El cómo está pues muy relacionado con la metodología. En la metodología pues vamos a definir los aspectos que ya nos van a llevar en sí a desarrollar nuestra investigación y a obtener ya nuestros datos originales, por llamarle así. En la metodología vamos a definir cosas como el enfoque de nuestra investigación, cuantitativo, cualitativo, mixto, como el alcance, hasta dónde llega, qué es descriptivo, qué es explorativo. También vamos a centrarnos en determinar la población y muestra, es decir, de qué sujetos u objetos vamos a obtener la información, los instrumentos, cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para recolectar esa información. Esta es una etapa previa de planificación al trabajo de campo. Después pues vendría la recolección y el análisis de los datos, que vendría a ser pues en sí el trabajo de campo, ir a recolectar las encuestas, ir a hacer las entrevistas, hacer los análisis de los videos, hacer el experimento, lo que sí ya representa la recolección de los datos empíricos. Y también pues posteriormente que ya tenemos los datos, pues es momento de hacer la interpretación y la reflexión respecto a esos datos que hemos obtenido. Una vez que hemos realizado esta interpretación y esta reflexión sobre los datos que hemos obtenido, es momento de pasar a las conclusiones. Las conclusiones son como las ideas finales a las que hemos llegado después de haber recorrido todo este proceso de investigación, y están muy relacionadas con los objetivos y preguntas de investigación. Son como las respuestas prácticamente a esas preguntas o a esas cuestiones iniciales que nos planteamos. Uno de los problemas que he visto en mis estudiantes es que se plantean unos objetivos iniciales, unas preguntas de investigación, y cuando van a las conclusiones parece como que se hubieran olvidado de esos objetivos y de esas preguntas. Eso no debe ser así. Deben estar muy pero muy relacionados los objetivos y las preguntas con aquellas conclusiones finales que se planteen. Una vez que tenemos las conclusiones, pues podemos pasar a la redacción del informe y a su respectiva difusión. Por redacción del informe me refiero al formato sobre el cual se está trabajando. Por ejemplo, toda esta investigación se puede consolidar en una tesis, en un artículo de investigación o incluso en un informe, que en ocasiones son solicitados y financiados por organizaciones o incluso empresas privadas.
Una vez que tenemos pues nuestro informe de investigación, la parte de difusión tienen ser así pues la publicación o la exposición. Si es tu tesis, por ejemplo, vas a tener que defenderlo ante un tribunal. Si lo que estás haciendo es una investigación para desarrollar un artículo, pues lo siguiente será publicarlo en una revista científica. Si hemos desarrollado con éxito todo este proceso, y estoy seguro que lo vas a lograr, pues tendríamos concluido en este caso, en el caso que nos compete a nosotros, pues nuestro trabajo final de graduación, pues ya habríamos terminado con éxito nuestros estudios universitarios. Este es en sí el proceso de investigación. Quizás en algún libro o en otro contenido lo pueda ver un poquito diferente. Suele ser que algunos lo desagregan en más etapas, pero yo considero que en estas etapas macro se pueden abarcar pues todas estas cuestiones y representarían en sí el proceso que tenemos que cursar para terminar con éxito nuestra tesis o proyecto de investigación. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y espero que te haya servido. Si tienes alguna duda con respecto a este tema, no dudes en dejármelo en la sección de comentarios. Nos vemos en el siguiente video, en el cual vamos a empezar a abordar la forma en que podemos seleccionar nuestro tema para nuestra tesis o proyecto de investigación. Nos vemos. Muy bien. Vamos a ver otro video en el cual nos hablan sobre el diseño, lo que hemos estado tratando en la última parte, y espero que también realmente complemente, ¿no?, lo que estamos estudiando. ¿Dónde está esto? Ya, el diseño. Voy a compartir primero. ¿Tienes problemas para elegir el diseño de tu tesis? No te preocupes más. Hoy te revelaré los factores que tú debes tener presentes para elegir el diseño adecuado para tu estudio. Soy Rocío Lima, de Tesis, Asesoría y Capacitación. Así que empecemos todos en modo aprendizaje. El diseño. Primero, iniciaremos definiendo que el diseño es el camino que tú vas a seguir para poder responder las preguntas de investigación y lograr tus objetivos de estudio. Existen varios diseños de investigación y cada día aparecen más. Esos diseños pueden clasificarse según diversos criterios. Y para comprenderlo mejor, los diseños los hemos clasificado en 3 niveles, según el nivel de profundidad, según el nivel de medición y según el grado de uso de variables. Por ello, explicaremos brevemente cada uno de ellos. Según el nivel de profundidad de tu estudio, podrían ser exploratorios, correlacionales, descriptivos y explicativos. Y estos lo elegirás de acuerdo a si existe mucha o poca información bibliográfica, así como si deseas medir, relacionar, describir o explicar las variables de tu estudio. Según el nivel de medición, podrían ser cuantitativas, cualitativas o mixtas. Y esto lo elegirás dependiendo si deseas que tu estudio se base en la medición por modalidades, por categorías o tal vez por valores numéricos, o quizás desees una combinación de ambas. Según el grado de uso de las variables, podrían ser experimentales o no experimentales. Si a la muestra la sometes a cambios manipulando las variables, entonces será experimental. Pero si a la muestra no le haces absolutamente nada, es decir, tal como está, la describes, explicas o exploras, entonces estaremos hablando de un estudio no experimental. Todos, sin excepción, son válidos e importantes,
porque han contribuido al avance de las diferentes ciencias. Ningún diseño es mejor que el otro. Cada uno tiene sus objetivos y razón de ser. En conclusión, los diseños han sido creados para contrastar las hipótesis, no para limitarlas o eliminarlas. El diseño que más se adecua a tu investigación siempre será el que te permita obtener mayor información con la respectiva calidad y validez posible. Los diseños de estudio que elijas deberán ayudarte a responder el problema o los problemas de investigación, así como lograr los objetivos de tu estudio. Y se eligen de acuerdo a los recursos humanos, materiales o recursos económicos que dispone el investigador. Ahora que ya conocemos los diseños de estudios existentes, te invito a estar atento a nuestro próximo video, en donde aprenderemos a clasificarlos según el nivel de profundidad del estudio. Cualquier duda o consulta, recuerda que estamos aquí en Tesis, Asesoría y Capacitación, y puedes hacer clic al enlace que aparece abajo en pantalla. Soy Rocío Lima y te veo en nuestro próximo video. Juntos hacia el éxito. Muy bien, nos ha aclarado un poco sobre los tipos de diseño que hay, ¿no es cierto? Y el caso de nosotros es básicamente experimental. No es exploratorio, meramente descriptivo, sino es experimental, ¿ya? Voy a ver un video, voy a buscar un video en la cual nos hable un poco más de lo que es la muestra. Ahí voy a ver. Población y muestra. Aunque es un poco largo, no sé si alcanzará el tiempo. Pero sí hay una explicación acá, ¿no? En cuanto a lo que es población y muestra. Que también ustedes lo tienen que hacer en su proyecto de tesis, ¿ya? Uy, uy, uy. No lo he bajado. Entonces, ya este último video sí, ya va a ser sujeto de intervenciones. Vamos a llamar para que ustedes intervengan. Entonces pongan atención. Vamos a compartir, ¿ya? Buen día con todos. Gracias a los chicos de CPC Socinet por la invitación para entrar a esta videoclase. Hasta el momento en el curso, seguramente ya han visto de una manera sistemática las diferentes partes, los diferentes temas, aspectos, conceptos que se tienen que tener en consideración para la redacción de un protocolo. Seguramente ya han visto cómo plantear adecuadamente el problema, cómo hacer una buena búsqueda bibliográfica, cómo es la redacción del marco teórico, tus antecedentes, la justificación, cómo plantear adecuadamente tus objetivos o formular tu hipótesis, cómo operacionalizar tus variables. Hemos llegado a la parte medular de este curso, de la redacción de un protocolo, que viene a ser los diseños de estudio. Más adelante vamos a conversar también sobre la población muestra. Bien, ¿qué es un diseño? Un diseño puede definirse como el plan o la estrategia que se desarrolla para obtener la información requerida en una investigación. Dicho de otra manera, es un plan específico para conducir el estudio. Nos permite traducir la hipótesis conceptual en una operacional.
cuenta que todo sigue un proceso, un orden. Nosotros ya tenemos nuestro problema, ya definimos el alcance y tenemos nuestra hipótesis. ¿Qué es lo que sigue? Tenemos que buscar las maneras, los procedimientos a seguir para responder la pregunta de investigación y cubrir mis objetivos planteados. Dando a partir de esto una nueva definición, entonces, un diseño es un esquema de procedimiento en el cual el investigador define las estrategias a usar para formular y resolver su problema de estudio. Al existir diferentes maneras, eso significa que tengo varias opciones. Lo principal, el punto, es elegir bien. Tenemos diferentes clasificaciones, diferentes maneras de clasificar nuestros estudios. Esta es una de ellas, una un poco específica quizás. Por ejemplo, si queremos clasificar nuestro diseño de estudio de acuerdo a la cronología, tenemos estudios prospectivos, retrospectivos y ambispectivos. Los estudios prospectivos, como su nombre lo dice, son de ahora en adelante, a medida que van sucediendo las cosas. Un estudio retrospectivo es para atrás. Supongamos un investigador que quiere evaluar una enfermedad X y revisa registros, historias clínicas. Y ambispectivo, su nombre nos puede dar una idea, junta un paso. Definiendo ahora mi diseño de estudio de acuerdo a la intervención, tengo dos opciones, los estudios observacionales y los experimentales. Como su nombre lo dice, en el primero observa, el investigador observa. En cambio, en los segundos hay manipulación de las variables, lo vamos a ver más adelante. Si evaluamos de acuerdo a la secuencia temporal, tenemos nuestros estudios transversales y los longitudinales. Los estudios transversales son de manera práctica un solo corte. ¿Qué significa? No se va a hacer ningún seguimiento, evalúo mi variable X una sola vez. Permite evaluar prevalencia. En los estudios longitudinales, yo tengo dos o más cortes en el proceso de estudio. Por ejemplo, quiero evaluar la ansiedad o la variación de los niveles de ansiedad en estudiantes de Derecho durante todo un semestre académico. Aplico mi instrumento y lo mido de repente antes de un examen, luego después del examen, terminando el ciclo, a fin de ciclo. La variable la mido más de una vez. De acuerdo a mi finalidad, tenemos dos opciones. Un fin descriptivo, que su nombre lo dice, describir, y un fin analítico, que nos permite evaluar posibles relaciones entre un factor, un efecto, o una respuesta, o un resultado. Tenemos también, de acuerdo a la unidad de análisis, que puede ser basándome en individuos, o bien los llamados estudios ecológicos, que lo vamos a conversar en la siguiente diapositiva. Esta es otra manera de clasificación un poco más general. Aquí parte de mi objetivo del estudio. Tenemos que, por un lado, existen preguntas, por llamarlo de alguna manera sencilla, quién, el dónde, cuándo, cómo, y la otra, el otro lado, un por qué. En el primer lado tenemos los estudios descriptivos. Los estudios descriptivos nos permiten generar o plantear hipótesis, pero no nos permiten demostrar la relación causal. Siguiendo con los estudios descriptivos, evaluando según la unidad de análisis, tenemos lo que mencionamos de la población, los estudios ecológicos. O sea, cuando la unidad de análisis no es el individuo, sino toda la población, estamos hablando de estudios ecológicos. Si bien es cierto, existen ventajas de estos estudios a nivel de campo epidemiológico, es importante tener en cuenta la llamada falacia ecológica, que es un tipo de error. ¿En qué consiste? Inferir la naturaleza individual a partir de información obtenida. Cuando la unidad de análisis, o cuando la unidad de análisis es el individuo, tenemos dos opciones, los estudios transversales y los estudios longitudinales, que ya hemos visto en la diapositiva anterior. Existe un subgrupo dentro de estos estudios: pruebas diagnósticas, estudios de concordancia, estudios de función cruzada y la serie de casos. Pasamos ahora a los estudios analíticos, que nos permite confirmar, evaluar y confirmar nuestra hipótesis de estudio. Nos preguntamos, ¿el investigador controla la asignación de la exposición en el estudio? Si es no, tenemos otra vez
los estudios observacionales, que también pueden ser transversales, aquí están los conocidos ya transversales analíticos, pero si es que existen criterios para la formación o selección de grupos, puede tener dos opciones, mejor dicho tres: cohortes y casos y controles, y los famosos estudios híbridos. Conversemos sobre cada uno. El tema de cohortes, yo parto de la exposición. Entonces, ¿qué resultados siguen de una exposición? Es un estudio de seguimiento, causa y efecto. ¿Qué sucede con los casos y controles? Yo parto de la observación de un resultado, de un efecto, y trazo en el tiempo la exposición que pudo haber generado, que lo pudo haber generado. De otra manera, efecto, causa. Es importante tener en cuenta que cada diseño de estudio tiene sus limitaciones, sus ventajas y sus desventajas. Esto es importante para la selección de ellos. Es decir, hablemos sobre los estudios de cohorte. Dentro de las desventajas o limitaciones o dificultades que puede tener un estudio de cohorte, es que quizás no son tan útiles para eventos raros o aquellos que tardan mucho tiempo en aparecer. Otro tema a considerar es que por lo general son costosos, hablando de estudios de cohorte prospectivos, porque también existen cohortes de prospectivos. El tema de casos y controles, este tipo de estudios, este diseño de estudios, son útiles para eventos que tardan tiempo en manifestarse. Es importante recordar que los casos son aquellos que presentan el evento o el problema, y los controles, aquellos que no lo presentan. Cuando la respuesta era sí a la pregunta lanzada anteriormente, tenemos los estudios experimentales, que a su vez también tienen un subgrupo o subgrupos. Los ensayos clínicos, los ECA, los famosos ECA, los ensayos clínicos aleatorizados, que son un patrón de referencia. ¿En qué consiste? Su nombre lo dice. Hay asignación al azar, hay manipulación de la variable y asignación al azar. Un ensayo comunitario, su nombre nos puede dar una idea, nos permite evaluar el efecto de las intervenciones. Por ejemplo, yo realizo una campaña informativa o realizo una campaña educativa en una comunidad amplia y evalúo el efecto de la intervención. Los ensayos de campo se realizan o son aquellos que se aplican en sujetos que aún no han adquirido la enfermedad. Esta, como les digo, es una clasificación general y así pueden encontrar más, como lo siguiente. Esta diapositiva me importa por dos cosas. Por lo primero, por este cuadro que dice ahí, recordar el propósito de una buena selección de diseños, responder a mi pregunta de investigación, cumplir el objetivo y someter la hipótesis a prueba, y lo que aparece acá abajo. Recordar que en una misma investigación pueden incluirse dos o más diseños. Esto es lo que se conoce como diseños múltiples. Pues bien, hasta ahí es con diseño de estudio. Ya tengo yo seleccionado entonces hasta ese momento cuáles son los procedimientos que voy a seguir. Voy a pasar a mi población. ¿Voy a estudiar mi población o voy a estudiar una parte de ella? Bien. Comencemos recordando uno de los ejemplos clásicos que se suelen dar cada vez que se trata clases de población y muestra, ¿no? Supongamos que tenemos a un sujeto X, vamos a ponerle Ana, que acude a un supermercado o al mercado de su localidad, de su distrito, se dirige hacia el puesto de frutas y se encuentra a la casera. Le pide a la casera, quiere comprar uvas, la señora le muestra varios racimos de uvas, ¿y qué es lo que va a hacer Ana? ¿Va a coger una o va a coger todas? La pregunta es, ¿por qué coge una? Y esto es más o menos lo que de una manera práctica nos hace entender la relación entre población y muestra. Coge una uva, porque probablemente lo que piensa Ana es de que el sabor de esa uva va a ser similar al resto, al de que tienen el resto de uvas de ese racimo. Bien, yo tengo acá mi población, un conjunto de personas o un conjunto de individuos, circunstancias con características similares. Si yo selecciono un grupo dentro de ellos,
cuando entre mi población, voy a estar hablando de una muestra. Ahora, el procedimiento mediante el cual yo selecciono un conjunto de elementos de la población que se muestre para, a partir de este conjunto, yo poder inferir el valor de una o varias características de la población. Conversemos sobre los conceptos. Población con elementos con características similares. Muestra un subconjunto de mi población que se considera representativa. Esto tiene que ver con el hecho de poder extrapolar luego nuestros resultados, el tema de la varianza externa. Y un muestreo, como lo hemos mencionado, es el procedimiento por el cual se obtiene una parte de la población, esperando que las conclusiones obtenidas sean extrapolables. Ahora, es importante también considerar que existen diferentes razones para considerar cuándo una muestra, cuándo la población, o sea, los estudios censales. Tenemos que tener en cuenta estas variables. Variable tiempo, variable recursos, variable viabilidad. ¿Por qué a veces es mejor o por qué ventajas tiene sobre, por ejemplo, una muestra en el de la población? Lo primero, puede tardarnos menos, puede demorarnos menos. En cuanto a recursos, puede ser que se necesiten menos recursos humanos, físicos, económicos. Quizás sea más accesible y un alcance un poco más sencillo. Y lo último, ¿hasta qué punto es mejor en cuestión de exactitud? ¿Qué es lo que sucede? Supongamos que tenemos una población de 850 estudiantes en una facultad X. Si yo calculo mi muestra, me sale, supongamos, algo de 170 o 180. Encuentro mis 180, he realizado un buen diseño, he realizado un buen muestreo, entonces lo que yo pretendería, lo que yo podría decir es de que los resultados que obtengan a partir de 180 son extrapolables a los resultados de población, los 800. ¿Qué pasa si es que yo decido realizar un estudio censal? ¿O qué puede suceder? Voy avanzando en la recolección de datos, voy por la persona 500 o 550. El encuestador puede ser que se canse, no aplique adecuadamente la metodología incluida en su protocolo, y a partir de ahí se generen errores, a partir de ahí puedan comenzar a sesgarse la información recolectada. En ese punto es también importante tenerlo en cuenta cuando seleccionamos la muestra y cuando optamos por los estudios censales. Es importante también considerar que nosotros ya tenemos nuestros objetivos del estudio, nuestro diseño, las características de la población. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos un filtro y seleccionamos. Es decir, consideramos nuestros criterios de selección. Ya conocemos criterios de inclusión y exclusión. Los primeros se refieren al conjunto de características que se necesitan para que esa persona X sea incluida en el estudio. Los criterios de inclusión son aquellas características que yo no deseo porque pueden generar probablemente algún tipo de sesgo. Ya tengo entonces mis criterios de selección, ahora voy a pasar al muestreo. Tenemos dos tipos, los probabilísticos y los no probabilísticos. Lo ideal es naturalmente el primer grupo. Conversamos de cada uno. Los muestreos aleatorios simples, su nombre lo dice, al azar. Supongamos que yo tengo una muestra, o necesito una muestra de 50. Aleatoriamente voy a seleccionar esos 50. El 1, el 3, el 20, el 25, el 30. Un muestreo sistemático. Para eso es importante regresar otra vez al aleatorio. ¿Qué es lo que puede suceder? Supongamos entonces que yo tengo una población de 100 y muestras de 20, o sea, necesito seleccionar 20. Como es al azar, supongamos que de esos 100 me salen el primero, el segundo, el tercero, el quinto, el sexto, el séptimo, el noveno, el décimo y así. Entonces voy a tener todo conglomerado o agrupado para un lado. Y esto puede ser no ideal. ¿Qué sucede con el muestreo sistemático? El muestreo sistemático divide la población entre la muestra y le genera una constante. Supongamos que 5. Entonces, yo tengo mi muestra, entonces, de repente yo decido encuestar al 5, al quinto, al
al décimo, al decimoquinto, al vigésimo y así, siguiendo una constante. Da mayor probabilidad a todos de que sean elegidos. Un muestreo certificado, su nombre lo dice, tiene estratos. ¿Qué son estratos? Subgrupos de una población de estudio con características X. ¿Cómo yo puedo seleccionar mis estratos? Pueden ser de acuerdo a variables sociodemográficas, de repente sexo, de repente grupo etario, cualquier otra característica, de repente año de estudio. Y un muestreo con conglomerados será cuando la población es muy grande y de repente no tengo toda la información sobre población. De repente solamente tengo aproximados. Mis unidades de estudio a priori pueden ser de repente vecindarios, centros poblados, distritos, entre otros. Pasando al muestreo no probabilístico, también tengo subgrupos. El primero, su nombre lo dice, por conveniencia, lo que al investigador se le haga más fácil, lo que le convenga. Un muestreo por bola de nieve, ¿qué significa? Supongamos que yo quiero aplicar encuestas a egresados de una universidad X. No tengo la información de todos los egresados, sino de repente de los que fueron delegados. Yo le aplico mi instrumento a uno de esos delegados y una de las últimas preguntas es que por favor me facilite información de contacto o información de otros egresados que reúnan características X, Y, Z, que son las que estoy buscando, que son de mis criterios de inclusión, para poder encuestarlos. Y ese proceso lo repito. ¿Qué es un muestreo por casos consecutivos? Su nombre también lo dice, correlativamente, hasta completar mi muestra. Voluntarios, también su nombre lo dice. Ahora bien, pasamos a ejemplificar o graficar lo mencionado anteriormente. Tengo acá mi aleatorio simple, entonces. Supongamos que yo tengo, una población aproximada de 270. Necesito seleccionar una muestra de 20 y al azar. 20 o 22. Y al azar he seleccionado mi muestra. He identificado a quiénes son los que yo lo voy a explicar en un momento, encontrar, entrevistar, lo que sea. El sistemático les mencionaba a partir de una constante. Supongamos que en este caso 100, el séptimo, el cuarto y el 21º. Un muestreo certificado. Tenemos aquí nuestros estratos, el estrato 1, estrato 2, estrato 3. De repente, estos estratos son años de estudio. De repente, este es mi primer año, mi segundo año y mi tercer año. Aquí pueden tomar en consideración que mientras más grande es el estrato, en cuanto a números de personas, naturalmente más grande van a ser la cantidad de participantes incluidos. Y un muestreo por conglomerados, este es el ejemplo de lo mencionado anteriormente. Puede ser, supongamos acá, vecindarios. Supongamos. Es importante también tener en consideración el cálculo de la muestra. En esta oportunidad lo que vamos a mencionar son en realidad los cálculos más frecuentes, ¿no?, que se hacen para proporción. Tenemos dos opciones, cuando no conozco el tamaño de la población o cuando sí la conozco. Esta es la fórmula. Saben que también existen programas, softwares, así como versiones online, que te permiten calcular la muestra a partir de datos que uno ya tiene. En este caso, por ejemplo, tenemos el valor Z para el nivel de confianza, la proporción esperada, que lo vamos a conversar en una diapositiva más adelante. La probabilidad de fracaso, que es 1 menos P, y tu precisión, que es el error máximo admisible. Cuando sí conozco el tamaño de población, la fórmula varía un poco y se agrega pues esa variación. Como les digo, existen programas para hacer el cálculo de la muestra. Por ejemplo, por mencionar alguno, tenemos el EPIDAT. El EPIDAT, a partir de esta selección de opciones, de caso proporción, que es lo que estamos viendo, que es el más frecuente, permite hacer el cálculo. Me va a pedir naturalmente ciertos datos. En este caso va a pedir el tamaño poblacional. Supongamos que yo quiero evaluar una variable X en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad. Supongamos que yo conozco cuál es la población total, en este caso son 200. Sigo completando mis datos, que es el nivel de confianza. El valor Z, acuérdense, en este caso 95%. Y esto, la proporción esperada.
¿Por qué me detengo un poco acá? Porque es muy frecuente ver que los estudiantes usan aquí el valor de 50. Siempre colocan acá 50. Entonces, ¿cuándo yo utilizo 50 de verdad? Por lo general se coloca ese valor cuando no existen antecedentes o yo no conozco realmente la proporción esperada. No son muchos los casos en los que sucede eso. Mi proporción esperada es con qué frecuencia yo espero encontrar mi variable o el desenlace. Y esto lo obtengo a partir de mis antecedentes. Supongamos, yo lo que quiero medir es ansiedad en mi estudio. Busco mis antecedentes, busco lo que yo ya he revisado antes, selecciono los estudios con características más similares, y obviamente que miran la variable que yo quiero, y me pongo a buscar qué es lo que ellos encontraron. ¿Qué frecuencia y porcentaje de la variable fue la que ellos obtuvieron? Y esa es la que utilizo como referencia para obtener esa proporción esperada. Otro de los datos que me piden son los que ya hemos mencionado, imprecisión o error máximo admisible, que por lo general son valores que van de 3 hasta 5. En este caso hemos seleccionado 5. Hago clic en la calculadora y me va a lanzar el dato. Tengo que el tamaño de la muestra que yo necesito es 271. ¿Qué significaría esto? Aplicando buenas técnicas de muestreo también, habiendo seleccionado buen diseño, necesito encuestar 271 estudiantes y lo que yo obtenga se supone que es extrapolable a esos estudiantes. Todos estos conceptos en realidad son generales, porque una vez más existen otras fórmulas para hacer el cálculo de muestra, varía también de acuerdo a cada diseño de estudio. En este caso estamos mencionando los conceptos generales, para los estudios básicos, estudios transversales, que son los más comunes, y cálculo de proporción. Hasta aquí a grandes rasgos es lo que hemos visto en cuanto a diseño de estudio. Una vez más, recalcar la importancia de conocer las ventajas, desventajas, limitaciones de cada uno y elegirlo bien, porque una vez más es la médula de nuestro protocolo. Hemos mencionado también la importancia de población y muestra, tener un buen muestreo. Todo esto va a estar relacionado con la extrapolación de nuestros resultados, con la validación externa. Una vez más, quiero agradecer a los chicos de Socimed por la invitación. Aquí abajo les estoy dejando mi información de contacto para todo lo que consideren necesario. Si tienen alguna duda, alguna interrogante, podemos conversar vía electrónica, por correo, por Facebook, vía telefónica, y también se las coloco. Y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, en realidad ya se pasó el tiempo. No vamos a quedar ahí. Y como le vuelvo a repetir, este sería material para el siguiente trabajo y exposición. ¿Ya? Entonces, nuevamente, le reitero de que este es el procedimiento que hay que seguir. ¿Ya? En otras palabras, que falta recorrer, ¿no? Para ya tener listo el plan de tesis o el proyecto de tesis. Bien, chicos, entonces nos estamos viendo la otra semana. ¿Ya? Chao con todos.